Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones. Soy el pastor Israel Ávila y te invito a que te quedes a escuchar esta palabra que seguramente te colocará en la posición que Dios ya determinó para ti desde el principio. El libro de Josué comienza recordando que el líder Moisés ya había muerto y ahora le tocaba la estafeta a Josué, llevar al pueblo a la tierra prometida. Dios le dice a Josué: levántate y pasa el Jordán y mete al pueblo a la tierra que yo les doy. Más adelante el Señor le dice a Josué: así como estuve con Moisés, así voy a estar contigo. Y recuerda, Josué, que todo lo que tu pie pisare, eso yo te lo he entregado. Incluso Dios añade las dimensiones de la tierra que les quería dar. La tierra era una tierra que Dios ya había dado en el mundo espiritual. Legalmente la tierra ya era de Josué. Pero ahora Josué tenía que esforzarse. Ahora Josué tenía que ser valiente. Ahora Josué tenía que poner en práctica el coraje para poder conquistar de forma física lo que ya le había sido dado de forma legal. El versículo 8 del capítulo 1 es un versículo sorprendente. Es un versículo que nos anima a todos para este nuevo reinicio de vida, para salir a la calle, porque el mundo, como lo hemos dicho ya con antelación, el mundo nunca va a ser igual. Y Dios le hace una recomendación a Josué y le dice: nunca, Josué, se aparte de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Fíjate la recomendación: porque entonces, Josué, harás prosperar tu camino y todo lo que tú hagas te va a salir bien. Si pudiéramos definir las instrucciones que Dios le dio a Josué, podríamos definirlo en dos palabras muy sencillas: persistencia y avance. Persistencia y avance, porque Dios ya había dado las cosas. Ahora Josué tenía que ser persistente, no podía detenerse en ningún momento. Josué tenía que conquistar lo que Dios ya le había dado. El mismo Dios que estuvo con Josué es el mismo Dios que está con nosotros hasta el día de hoy. La misma forma de trabajar con Josué es la misma forma con la que trabaja Dios hoy. Las promesas han sido dadas. De forma legal nos corresponden. Ahora es necesario que nosotros lo hagamos tangible, que nosotros las poseamos, que nosotros las manifestemos. Pero nos damos cuenta que para algunos es difícil alcanzar estas promesas. Por formas de pensamiento, tal vez por algunas doctrinas que no son adecuadas. Y tenemos expresiones, o llega a tener la gente expresiones como aquellas que dicen: yo no puedo, ¿cómo yo lo voy a alcanzar? Yo no estoy preparado. Pero Dios no determina eso. Si Dios lo prometió, Dios está diciendo que nos corresponde. Solamente nos tenemos que esforzar y ser muy valientes. Cuando Dios le dice a Josué que medite en el libro de la ley, no solamente era para que lo aprendiera de memoria, sino para que conociera el mismo carácter de Dios. La verdad absoluta del universo no es otra más que la palabra de Dios. La palabra de Dios no pasa. Dice la Escritura que el cielo pasará, pero su palabra no pasará. La misma palabra del pasado, del presente, va a ser la misma palabra del futuro. Dios trabaja de la misma forma. Y cuando le hace la recomendación a Josué: mira, medita, mira, esfuérzate, Dios le estaba diciendo a Josué: conóceme, date cuenta de cómo pienso, date cuenta de lo que yo te he dado. Y Dios nos invita de la misma forma a conocerlo. Dios nos invita de la misma forma a conocer su carácter. Hay muchas doctrinas que se tienen, muchos pensamientos, los cuales hemos hecho costumbre, pero no es lo que Dios está diciendo. Recordemos que un pensamiento negativo o un pensamiento débil siempre va a afectar nuestra fe. Si estamos de una forma negativa, nuestra fe va a caer. Un pensamiento débil va a hacer que nuestra fe caiga. Cuando leemos el libro de Génesis, dice que fue a través de la palabra que Dios hizo de forma visible todo lo que era invisible.
porque todo nació en su corazón. La palabra de Dios tiene un gran poder. Es el poder creativo. Él dijo luz y la luz se hizo. Él dijo agua y el agua se hizo. Quiere decir que el poder de Dios radica en su palabra. Cuando Dios le estaba hablando a Josué, les estaba diciendo que no se aparte de tu boca. Fíjate, que no se aparte de tu boca este libro de la ley. Es decir, repite la misma palabra, Josué. Repite lo mismo que yo ya dije, porque mi palabra tiene un poder creativo. Cuando hablamos lo que Dios habla, cuando hablamos lo que Dios está diciendo, Dios dice, tus circunstancias cambian, yo tengo el control, solamente repite la palabra. Este tiempo es un tiempo de repetir la palabra de Dios, que no se aparte la palabra. La gente se desanima porque no repite la palabra. Por eso dice la Escritura que el que esté enfermo no se conforme con eso, sino que diga, sano soy. El que es débil no se conforme con eso, sino repita la palabra, fuerte soy. Debemos profetizar sobre nuestra vida. ¿Qué es profetizar? Repetir lo que Dios dijo, hablar lo que Dios ya dijo. Debemos profetizar sobre todo aquello que está a nuestro alrededor. Profetizar sobre nuestros hijos, profetizar sobre nuestra familia, profetizar sobre nuestra economía, profetizar sobre este tiempo. Porque cuando no hablamos la palabra de Dios, empezamos a hablar lo que Dios no habla. La palabra de Dios tiene un poder creativo. Por eso Dios le estaba diciendo a Josué, te recomiendo, esfuérzate en que este libro no se aparte de tu boca. Repite lo mismo que dice el libro. No te conformes con repetir otra cosa. No te conformes con hablar lo que yo no estoy hablando. La Biblia dice que tenemos que traer un cambio en nuestra mentalidad. Un cambio en nuestra mente. ¿Y cómo vamos a cambiar nuestra mente? Cuando cambiemos nuestra forma de hablar. Que diga el enfermo, sano soy. Que diga el pobre, rico soy. Que diga el débil, fuerte soy. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es profetizar. Cuando hablamos la palabra de Dios, estamos profetizando sobre nuestra vida. Estamos profetizando sobre lo que nos rodea. Sobre todo nuestro entorno. Estamos profetizando porque todo nace de un pensamiento. Todo nace de una forma de hablar. Cuando tenemos un pensamiento de acuerdo al pensamiento de la Escritura, entonces hablamos la Escritura. Entonces nos negamos a hablar lo que el mundo habla. Nos negamos a hablar lo que no es correcto y hablamos lo que Dios está hablando y por consecuencia las cosas nos salen bien. Dios estaba hablando con Josué y le estaba diciendo, cambia tu fe, Josué. Pero tu fe no puede ser cambiada si no te alimentas de mi palabra. Tenemos todos una medida de fe. Pero cuando comenzamos a leer lo que Dios habla, cuando comenzamos a pensar como Dios piensa, cuando comenzamos a actuar como Dios actúa, nuestra determinación es diferente. Por eso Dios le estaba diciendo a Josué, mira Josué, esfuérzate. Lo estaba invitando a conocerlo. Conóceme, Josué. Conóceme para que actúes como yo. Conóceme para que vivas como yo. Conóceme. Escudriña la Escritura, porque ahí vas a encontrar cómo pienso. Ahí vas a encontrar cómo hablo. Ahí vas a encontrar incluso qué pienso acerca de ti. Dios estaba invitando al líder a que su fe fuera fortalecida. Pero cuando nos negamos a cambiar nuestra forma de pensamiento, cuando nos negamos a seguir los patrones que Dios determinó, estamos encerrando a Dios en nuestra cultura, estamos encerrando a Dios en nuestra forma de ser educados, estamos encerrando a Dios de acuerdo a la forma como nuestra familia piensa, y el resultado es acercarse a Dios con temor, con ansiedad, con desesperación, incluso llegar a pensar que Dios no nos escucha cuando nosotros hablamos con Él. Incluso la gente llega a desanimarse. Hoy día vemos mucha gente que está desanimada, con niveles de fe muy abajo, porque no conocen a Dios,
Piensan que Dios es un Dios castigador. Piensan que Dios es un Dios que solamente tiene una vara en la mano para golpear a aquel que se haya portado mal. Y Dios no es así. La Escritura lo define como un Dios de amor. Pero Satanás siempre se ha empeñado en difamar a Dios. En el libro de Génesis, Dios da unas instrucciones sobre el hombre, sobre la mujer. Y Satanás aparece en escena y le dice a la mujer con que Dios ha dicho, difamando lo que Dios ha hablado. Hoy Dios le está diciendo a la gente, conóceme. Pero Satanás está diciendo también con que Dios ha dicho, los principios de Dios ya no son para este tiempo. Los principios de Dios ya caducaron. Por eso es que nosotros en este tiempo tenemos que conocer más que nunca los rudimentos de la fe. Es necesario volver a lo que Dios ha hablado. Es necesario, como dice el apóstol Pablo, que cambiemos nuestra forma de pensar, que pensemos en lo que Dios piensa y que ganemos la batalla de nuestra mente. La batalla de nuestra mente se gana cuando conocemos el corazón de Dios. Debemos recordar que todo lo que Dios hizo comenzó con su mente y posteriormente lo habló. Todo lo que tú quieras que suceda en tu vida, renueva tu pensamiento a través de la palabra de Dios, como Dios le estaba diciendo a Josué, y entonces háblalo. Y las cosas que tú hablas van a ser creadas, porque Dios mismo nos compartió ese poder. Esa naturaleza nos compartió Dios para que hablemos las cosas. Todo lo que tú tienes es porque lo hablaste. Todo lo que no tienes es porque te negaste a hablarlo. Porque tu mente dijo, no puedo, tu boca expresó no puedo. Pero hoy es el tiempo de cambiar, porque recordemos, todo lo que existe en el mundo fue a través de un pensamiento. Esta misma computadora, alguien la pensó, alguien la diseñó, alguien la imaginó y posteriormente lo habló y se creó. Así en todas las cosas. Uno de los problemas más grandes que tenemos es que no queremos hablar lo que Dios dijo. Basta abrir su escritura. Basta abrir su palabra y ver todo lo que Dios piensa para nosotros. No temas y no desmayes en este tiempo. Yo estoy contigo, dice Dios. Es lo que debemos pensar. Aunque padre y madre te dejaran, yo estaré contigo. Yo tengo planes de bien para ti y no de mal. Clama a mí y yo te responderé. Porque tú eres sal de la tierra. Porque tú eres linaje escogido. Porque tú eres un rey y un sacerdote. ¡Wow! Todo lo que Dios está pensando de nosotros, todo lo puedo en Cristo, porque en Él yo me fortalezco. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequen. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tú eres como la niña de mis ojos. Yo te tengo en el hueco de mi mano. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Dios está hablando y Dios está diciendo, cambia tu pensamiento, medita en la palabra, habla las cosas, sal a la calle pensando lo que yo estoy pensando. Uno de los problemas más grandes es que no nos ponemos de acuerdo con lo que Dios está hablando. No hacemos pacto con Dios. Cuando hacemos pacto con Dios, Dios mismo nos empodera a nosotros para desafiar al mundo. Pero cuando hablamos lo que Satanás habla y hacemos pacto con Satanás, lo empoderamos a él para que entonces venga temor a nosotros, calamidad, enfermedad y toda la devastación. Tenemos que saber que nuestro pensamiento define nuestro comportamiento y también lo que creemos. Nuestro pensamiento define nuestro comportamiento e incluso lo que creemos. Generalmente pensamos que Dios solamente está interesado en el comportamiento, en cómo nos comportamos, en cómo nos vestimos, en cómo hacemos las cosas. Y desde luego, pues siempre hay que mantener un testimonio y cambiar nuestra forma. Pero es más importante nuestra forma de creer. Porque si cambiamos nuestra forma de creer, por consecuencia vamos a cambiar nuestra forma de comportarnos. ¿Y cómo vamos a creer? A través de la palabra que Él nos está diciendo. Conoce a Dios, medita en su palabra, conócelo y entonces tu forma de creer va a cambiar. Así que la identidad que tenemos no está definida por lo que hemos hecho en el pasado. Es porque no conocíamos la palabra de Dios, sino por lo que Dios ha prometido de nosotros, por lo que Dios ha dicho de nosotros. De acuerdo a la relación que tengamos con Dios, de acuerdo a cómo queramos conocerlo, nuestra identidad va a cambiar.
Tenemos que llamar a las cosas que no son como si fueran. Dios mismo cree. Y Dios mismo cree en su palabra. Y Dios mismo cree en ti. Así es que tenemos una nueva oportunidad. Un nuevo rediseño. Un nuevo tiempo para esforzarnos. Para ser valientes. Para que todo nos salga bien. Quiero terminar con esto. Cuando leemos Josué 1:8, a mí me gusta ponerle mi nombre. Israel, que nunca se aparten los consejos de la Biblia de tu boca, sino que de día y de noche medites en la palabra de Dios, para que guardes Israel y hagas conforme todo lo que está escrito. Entonces, Israel, harás prosperar tu camino y todo le saldrá bien a Israel. Esta palabra no solamente es para Josué, esta palabra es para ti. Somos los Josués de esta nueva generación. Si Dios te permitió vivir hasta este momento, si Dios permitió que estuvieras sano, es porque Dios quiere utilizarte para conquistar y poseer la nueva tierra. Dios ya lo prometió, ya es legal en el cielo. Te anuncio, no pidas más, ya es legal. Solamente esfuérzate y toma de forma tangible lo que Dios ya nos dio. Es la oportunidad de nuestra vida. Es la oportunidad de salir a escena. Por favor, suscríbete en el canal y comparte el video para que más personas se enteren de lo que el cielo está hablando para ellos. Te bendigo. Soy el pastor Israel Ávila y es un gusto poder llegar hasta donde tú nos lo permites. Que la gracia del Señor esté contigo, con tu casa y con tu familia. Y recuerda, tú eres el Josué para esta nueva generación. Medita en la palabra y nunca la apartes de tu boca. Habla lo que el cielo habla. Amén.